Bienvenidos a Verde el Monje, el hogar de las historias que inspiran, que transmiten energía positiva para la vida, y también de aquellas que invitan a la reflexión más profunda. El pueblo de Valverde se alza silencioso junto al río Dorada, un río al que los ancianos del lugar llaman el agua que escucha las oraciones. En las mañanas tempranas, el vapor que se eleva de su superficie forma una niebla plateada que cubre los tejados rojos y los viejos olmos. Al borde del pueblo, aquel olmo ha estado allí desde tiempos inmemoriales, sus raíces se hunden en la tierra, y sus ramas se extienden como brazos abiertos que protegen cada paso que pasa bajo su sombra. Se cuenta que quien se detiene bajo el olmo y reza con sinceridad, verá escuchado su deseo, no por el cielo, sino por su propio corazón. Sin embargo, con el paso del tiempo, pocos siguen creyendo en esas cosas. Valverde se ha ocupado de las cosechas, de los precios del mercado, de los rumores más que de las plegarias. Viven con una prosperidad modesta, pero en sus ojos el brillo se ha ido apagando. Nadie se inclina ya al pasar junto al olmo. Nadie posa su mano sobre la corteza para murmurar un gracias como antes. En medio de ese ambiente, don Hilario vive en silencio en el borde del pueblo, en una casita de techo de piedra, muros cubiertos de musgo y un humo de chimenea que siempre huele a hierbas medicinales. Había sido un curandero conocido en toda la región, no solo por su habilidad para sanar con plantas del bosque, sino porque siempre veía lo bueno en cada persona. Solía decir, una herida en la piel puede curarse con medicina, pero una herida en el alma solo sana con compasión. La gente lo respetaba y acudía a él cuando enfermaba o cuando alguien sufría en casa. Pero con el tiempo, los más jóvenes y pragmáticos comenzaron a llamarlo anticuado, obsoleto, ignorante de la medicina moderna. Su título de curandero se transformó en burla, el viejo brujo del bosque. Así, poco a poco, Valverde dejó de creer en él. Buscaban medicinas más rápidas, más fáciles de tragar, sin saber siquiera qué contenían. Solo Miguel, un joven de unos 20 años, seguía a su lado con paciencia. Huérfano de padre desde niño y de madre antes de entender lo que significaba la pérdida, había vivido de la bondad de los demás, hasta que comprendió que la bondad no siempre va unida a la sinceridad. Al conocer a don Hilario, descubrió lo que significaba sanar de verdad. Cada mañana, Miguel lo acompañaba a las laderas del este, donde crece el bosque de pinos y las hierbas silvestres. Don Hilario le enseñaba cada planta. Esta es menta salvaje, para las picaduras. Esta es salvia plateada, para bajar la fiebre. Y esta otra no es para curar el cuerpo, sino para ayudar a dormir en paz. Después de haber llorado lo suficiente. Miguel no entendía del todo, pero siempre escuchaba. Veía las manos temblorosas del anciano, precisas al recoger cada hoja, y sus ojos brillando con una luz bondadosa que rara vez veía en otros. Al mediodía, descansaban bajo el viejo olmo del centro del pueblo, aquel que ya nadie visitaba. Miguel extendía una tela vieja y sacaba pan seco. Don Hilario miraba hacia las ramas y decía lentamente, ¿sabes? Antiguamente se creía que en cada hoja del olmo vivía una oración de alguien. El árbol las guarda hasta que el hombre está listo para oírlas. Miguel alzó la vista, el viento movía suavemente las hojas, murmurando como voces lejanas. Preguntó, ¿y ahora? ¿Esas oraciones aún existen, maestro? Hilario sonrió con dulzura, claro que sí, pero están enterradas bajo el polvo de la duda. Cuando la gente deja de creer en la bondad, las malas hierbas crecen dentro de su corazón. Miguel guardó silencio. No comprendía del todo, pero sintió un peso en el pecho,
como una advertencia, esa tarde. Al regresar con las hierbas, los aldeanos los miraban desde el camino. Una mujer murmuró: ¿aún sigue practicando? Sanar con hojas. Pronto le traerá desgracias. Otro respondió: dicen que hasta rezó por un caballo herido la otra vez. El grupo estalló en risas, secas y frías. Miguel apretó los puños, queriendo responder, pero don Hilario solo le puso una mano en el hombro, pidiéndole silencio. No entienden, susurró. Si habláramos, solo los asustaríamos más. A veces, el silencio es la mejor medicina. El muchacho bajó la cabeza. Conteniendo su indignación, esa noche, el aroma de las hierbas llenó la casa. Don Hilario se sentó junto a la ventana, la luz de la luna bañaba su rostro viejo y sereno. Miguel encendió el fuego y preguntó: maestro, ¿nunca se siente triste porque la gente ya no cree en usted? Don Hilario miró las llamas, y su voz se volvió profunda. Claro que sí, Miguel. Pero si me entristece que otros no crean, mi propia fe sería demasiado débil. La verdadera fe no necesita reconocimiento, solo necesita ser guardada. Miguel guardó silencio. Afuera, el viento agitaba las ramas del olmo, sonando como un diálogo entre la tierra y el cielo. Esa noche salió, se sentó bajo el árbol. La luna caía en hilos de luz entre las hojas. Tocó el tronco, estaba frío y cálido a la vez, como si dentro fluyera algo vivo. Cerró los ojos, no pidió nada, solo murmuró un gracias por vivir junto a alguien como don Hilario. Desde lejos, en el viento, le pareció escuchar una voz que respondía, tan leve, que pensó haberla imaginado. A la mañana siguiente, cuando el sol aún no había salido del todo, Hilario ya estaba en el patio preparando su cesta de hierbas. Le dijo al muchacho: hoy iremos un poco más lejos. Hay alguien en las montañas que necesita ayuda. Miguel asintió y apresuradamente guardó un poco de pan. Pero cuando salieron por la puerta, se volvió a mirar el olmo. A la luz del amanecer, el árbol se erguía imponente, su tronco brillando con un tono plateado. Como si respirara, dijo en voz baja: maestro. Creo que ese olmo todavía guarda las oraciones de la gente, solo que ellos han olvidado cómo escuchar. Hilario sonrió sin responder. Miró hacia el horizonte, donde el camino envuelto en neblina subía hacia la montaña. Las sombras de los dos, uno viejo, otro joven, se alargaban bajo el sol naciente, fundiéndose en una sola línea de luz. Desde lo alto, una hoja de olmo cayó suavemente, girando en el aire hasta posarse en la palma de Miguel. Él la miró y vio, bajo la luz del sol, que las venas de la hoja parecían pequeños trazos, borrosos pero cálidos, como si la naturaleza siguiera escribiendo algo para aquellos que aún no han olvidado creer. Apretó la hoja en su mano y siguió caminando. Detrás de ellos, el viento volvió a soplar, haciendo temblar suavemente las ramas del olmo, como una bendición que solo los corazones compasivos podían oír. El verano llegó temprano a Valverde. Los campos de cebada junto al río Dorada se tornaron de un amarillo pálido, y el viento de las montañas traía consigo el olor del heno, el calor del sol y las risas de los jóvenes reunidos cerca del nuevo molino. El sonido de los mazos y de la madera chocando era más alegre que nunca, como el pulso de un pueblo que empezaba a cambiar. Entre aquel bullicio, Arturo, el único hijo del jefe del consejo del pueblo, era quien más destacaba. Tenía el cabello rubio castaño, porte seguro, voz firme, y todos lo consideraban el futuro de Valverde. Arturo sabía leer, sabía calcular, y sabía cómo hacer creer a los demás que comprendía la nueva era,
la era de los que saben enriquecerse, no la de los viejos que recogen hojas en la montaña. Era la frase que Arturo solía repetir ante sus amigos. Cada tarde, cuando Hilario y Miguel pasaban frente al molino de camino a casa, escuchaban risas detrás de ellos. Al principio, Miguel trataba de ignorarlas, pero con el tiempo las palabras se volvían más claras, más crueles. Miren, el curandero de musgos y hojas. ¿Se burló uno, o será más bien un hechicero?, añadió Arturo, alzando la mano y riendo a carcajadas. Y ese Miguel, seguro que está aprendiendo a curar cabras. El grupo estalló en risas. Miguel se sonrojó, su mano se cerró instintivamente, pero don Hilario, con calma, redujo el paso y puso una mano en su hombro. La hierba joven no debe discutir con el viento, hijo. Cuando el viento pasa, la hierba sigue verde, el viento solo deja su sonido. Miguel guardó silencio, pero algo dentro de él se rompió. No por ira hacia los demás, sino porque, por primera vez, sintió vergüenza. No porque lo que decían fuera cierto, sino porque no tenía el valor de defender lo que creía justo. Desde ese día, Miguel habló menos, y a veces evitaba acompañar al maestro al pueblo. Seguía recogiendo hojas, seguía escuchando sus enseñanzas, pero su mente empezaba a vacilar. Una tarde, mientras secaban las hierbas en el porche, Arturo pasó con dos amigos. Se detuvo, miró las hojas sobre la mesa y dijo con ironía: ¿A esto le llamas oficio, Miguel? En mi molino, con un solo día de trabajo se gana lo que tú consigues en semanas con ese saco de hojas. Miguel no dijo nada. Hilario levantó la vista y sonrió con serenidad. Joven Arturo, no todo lo que tiene precio tiene valor. Aquellas palabras, tan suaves, hicieron que Arturo se quedara un instante callado. Luego soltó una risita desdeñosa. ¿Valor? En este pueblo, la gente come pan, no valor, viejo, y se marchó riendo con arrogancia. Miguel lo siguió con la mirada, con el corazón enredado. Recordó las burlas del mercado, las miradas de los aldeanos que veían a Hilario como a un hombre fuera de su tiempo. Y luego recordó el molino, lleno de gente, brillante, con olor a harina nueva y monedas verdaderas pasando de mano en mano. En su mente resonó la voz de Arturo: si sigues a ese viejo, toda tu vida no tendrás más que hojas secas y polvo de montaña. Esa noche el viento se levantó. La pequeña casa de Hilario crujía con cada ráfaga. Miguel yacía despierto, mirando el techo de madera, mientras en su mente aparecían dos caminos. Uno, el sendero estrecho que subía a la montaña, donde el viejo maestro seguía buscando pacientemente cada hoja medicinal. El otro, un camino recto y empedrado que conducía al molino, donde había luz, risas y dinero verdadero. Se preguntó: ¿estaré desperdiciando mi juventud? A la mañana siguiente, cuando la luz del amanecer inundó la ventana, Hilario preparaba su cesta como de costumbre. Dijo: hoy iremos a la ladera sur. Alguien pidió hojas de Artemisa. Miguel asintió, pero desvió la mirada. Respondió en voz baja: maestro, vaya usted primero. Hoy tengo algo que hacer en el pueblo. Iré después. Hilario miró al muchacho por un momento, sin hacer más preguntas. Entendía que había silencios en el corazón de los jóvenes que no podían llenarse con consejos. Solo dijo: está bien. Pero recuerda, no dejes que el sol del mediodía te haga olvidar el camino hacia la sombra. Miguel sonrió con torpeza. Cuando el anciano desapareció tras la colina, él siguió mirándolo, viendo cómo su figura se hacía más pequeña en el sendero.
con el cesto de hierbas balanceándose sobre el hombro y la luz del sol reflejándose en su cabello plateado como una delgada línea brillante. Luego se dio vuelta y caminó directamente hacia el molino de arroz. El sonido del mortero y de las ruedas girando con fuerza hizo que su corazón latiera más rápido. Arturo estaba en medio del patio, con las mangas arremangadas y un cuaderno en la mano, dando órdenes a los trabajadores. Al ver a Miguel llegar, le dio una palmada en el hombro y rió: «Así que ya llegaste, muchacho de las montañas. Te voy a enseñar lo que es trabajo de verdad». Le asignaron ordenar los sacos de arroz, anotar en el registro y limpiar el mortero. El trabajo era pesado, pero sencillo. El sudor empapaba su camisa, aunque dentro de sí sentía algo extraño, la sensación de pertenecer a un lugar, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Al mediodía, Arturo le entregó una pequeña bolsa con unas monedas. «Esta es la paga por la mañana. Aquí, todos reciben lo que merecen, nadie tiene que recoger hojas secas para ganar compasión». Aquellas palabras fueron como una hoja afilada que rozó el corazón de Miguel. Sonrió, pero dentro de sí se levantó una niebla confusa, mezcla de alegría y desasosiego. Al caer la tarde, dejó el molino y pasó junto al viejo olmo. La sombra del árbol se alargaba sobre la tierra, y algunas hojas caían, rozando sus zapatos. Se inclinó a mirarlas girar suavemente en el viento, recordando las palabras de Hilario: «Cuando uno pierde la fe en la bondad, las malas hierbas comienzan a crecer en su corazón». Se preguntó: ¿será que también en su interior sopla ya el viento? En la ladera distante de la montaña brillaba un pequeño punto de luz, tal vez Hilario encendiendo el fuego. Pero esa noche Miguel no subió allí. Se quedó bajo el olmo hasta que el atardecer se tiñó de rojo. Con el corazón revuelto, el viento soplaba más fuerte, las hojas del olmo caían en remolinos a su alrededor, como si quisieran decirle algo. Por un instante creyó oír un susurro muy leve entre el aire, no una voz humana, sino un murmullo suave que parecía recordarle: «No dejes que el viento del orgullo se lleve el perfume de la compasión». Miguel se sobresaltó y miró a su alrededor. No había nadie. Solo las ramas viejas temblando y el resplandor del ocaso apagándose tras las montañas. Sonrió levemente, sin saber si lo había imaginado o si realmente había escuchado algo. Luego se dio vuelta y caminó hacia el pueblo. A sus espaldas, el viento seguía soplando, haciendo vibrar cada hoja del olmo, produciendo un sonido como un suspiro de la tierra y del cielo. Un sonido que solo quienes aún no han perdido su corazón pueden oír por completo. Aquella tarde, las nubes se extendieron en largas franjas sobre el cielo de Valverde. El aire estaba pesado, anunciando una tormenta cercana, pero el mercado del pueblo seguía lleno. Los puestos de verduras, las telas, los gritos de los vendedores, el tintinear de las monedas se mezclaban con el rodar de las ruedas de los carros sobre el suelo. Don Hilario caminaba despacio entre las filas de puestos, con su cesto sobre el hombro balanceándose suavemente al ritmo de sus pasos. Dentro llevaba manojos de hierbas secas cuidadosamente preparadas, hojas de menta silvestre, raíces de azahar, pequeños capullos de manzanilla recogidos en la ladera norte. Su aroma era suave, como el viento al comienzo del otoño. Dejó el cesto en el suelo y escogió un rincón modesto al final del mercado, junto al vendedor de pan de maíz. Sobre un trozo de tela vieja, fue colocando las hierbas una a una con cuidado. Saludando a quienes pasaban: hierbas frescas, alivian el dolor de cabeza, curan la tos leve, o traen un sueño tranquilo. Al principio, algunas mujeres mayores se detuvieron a mirar. Recordaban que tiempo atrás Hilario había sanado a un niño con aquellas mismas plantas silvestres.
Pero antes de que pudieran hablar, un grupo de jóvenes del molino se acercó, pasos firmes, risas fuertes y un olor a licor de maíz aún en su aliento. Al frente iba Arturo, a quien todo el pueblo consideraba el hombre del nuevo tiempo. Se detuvo frente al puesto de Hilario, cruzó los brazos y miró las hierbas secas con desprecio. ¿Todavía vendes tus milagros de monte, viejo Hilario? Aquí la gente necesita medicina de verdad, no esos montones de basura del bosque. Sus compañeros rieron. Uno empujó suavemente el cesto con la punta del pie, y algunas hojas secas cayeron, llevadas por el viento. Hilario los miró, sin enojo, con una calma extraña. Hay cosas pequeñas que los hombres creen inútiles, pero son ellas las que conservan el aliento de la vida, dijo con voz serena. Arturo soltó una carcajada. ¿El aliento de la vida? En Valverde la gente vive del sudor y del grano. No de palabras al viento. Los del mercado empezaron a mirar, algunos retrocedieron con incomodidad. Miguel también estaba allí, en medio de la multitud, con la bolsa de arroz que acababa de entregar en el molino. Desde unos metros de distancia, vio cómo la luz del sol caía sobre el cabello plateado de Hilario y cómo las hierbas pisoteadas permanecían en silencio a sus pies. Una voz se alzó entre el grupo de jóvenes. Vamos, Arturo. Dejemos que el viejo nos enseñe cómo se reza con hojas secas. El grupo estalló en carcajadas. Uno de ellos dio una patada al cesto a propósito, haciéndolo caer al suelo. Los manojos de hierba se desparramaron, levantando polvo. Hojas, raíces y flores secas se dispersaron, llevadas por el viento de la tarde. Cayendo lentamente sobre el suelo del mercado, las risas resonaron fuertes. Pero en ese instante, Hilario no se enfadó, ni trató de recogerlas enseguida. Se inclinó, recogiendo una a una las ramas, con las manos temblorosas por la edad. Su voz fue baja, pero lo bastante clara para que algunos lo oyeran. No importa. Dios lo ve. Él nos enseña todo, incluso a los que nos desprecian. Aquel sonido fue como un soplo extraño que cruzó entre la multitud bulliciosa. Pero entonces, Arturo volvió a reír, rompiendo la tensión. ¿Lo habéis oído, todos? El viejo dice que Dios nos enseñará. Rió con tono burlón. Tal vez Dios le enseñe a vender malas hierbas para comprar pan. Esta vez, nadie rió tan fuerte como antes. Algunos entre la multitud se mostraron incómodos, con miradas vacilantes. Pero Miguel, el único que debería haber dado un paso al frente, permaneció inmóvil. Todo a su alrededor parecía ralentizarse. Las risas, el viento, las hojas secas que giraban alrededor del anciano. Todo se fundió en una imagen que nunca olvidaría. Sus manos temblaron, quería avanzar, decir algo, pero sus pies parecían clavados al suelo. En su cabeza resonó la voz de Arturo: si sigues a ese viejo, pasarás la vida recogiendo hojas secas. Y no dio un paso. Hilario se incorporó, sacudió el polvo de su ropa y volvió a colocar el cesto vacío. No dijo nada más. Solo inclinó la cabeza, saludando suavemente al grupo, y se alejó despacio, por el sendero que conducía al río Dorada. El sol caía bajo, el resplandor rojo del atardecer se reflejaba en el agua, haciendo que su figura pareciera una sombra larga fundiéndose con el naranja del cielo y la tierra. Cuando su silueta desapareció, el mercado recuperó su bullicio habitual. Pero nadie dijo palabra. Arturo miró a su alrededor, sonrió con torpeza y se marchó. Miguel seguía quieto, mirando hacia donde su viejo maestro había desaparecido, con el corazón pesado.
Sabía que había guardado silencio en el momento en que no debía hacerlo. Esa noche, Valverde se hundió en el viento. Los viejos olmos murmuraban, como si contaran lo ocurrido en el mercado. Miguel volvió a su habitación, dejó la bolsa de monedas sobre la mesa y observó su brillo bajo la luz del candil. Pero en lugar de alegría, solo sintió vacío. Desde el porche, el viento soplaba a través del viejo cesto de hierbas, el que Hilario había dejado una vez en la casa de Miguel al enseñarle a secar las hojas. Entre las fibras de paja entretejidas, el viento producía un leve sonido, como un lamento, o quizá una advertencia. Miguel salió al porche, mirando hacia el sendero que conducía al río. A lo lejos, una débil luz solía brillar en la choza donde vivía Hilario, pero esa noche no había luz. Solo viento. El viento soplaba por los tejados, por el mercado desierto, llevando consigo el olor de las hierbas que aún quedaban en la tierra, una fragancia suave y triste, como el aliento de algo que se está yendo. Se sentó lentamente en el escalón, escuchando el susurro de los olmos, y en su corazón surgió una pregunta que no se atrevía a responder: ¿será que el viento del orgullo del que el maestro hablaba ha empezado a soplar en mi propio corazón? Cerró los ojos. Pero en la oscuridad, la imagen de Hilario, sus ojos bondadosos y su sonrisa serena, apareció nítida. Y supo que, desde ese momento, el viento había cambiado de dirección en su vida, aunque aún no lo comprendiera. A comienzos del mes, cuando el viento que bajaba de las montañas todavía traía el calor del verano, los habitantes de Valverde notaron algo extraño en el río Dorada, ese río transparente como el cristal, al que solían llamar el ojo del cielo. Al principio, el agua solo se veía un poco turbia. Pensaron que sería por las lluvias en la sierra, que arrastraban tierra y piedras. Pero en pocos días, la superficie del río cambió de color, ya no tenía su brillo azul, sino un tono grisáceo, como de ceniza. Un olor leve, metálico, comenzó a flotar con el viento, colándose entre los tejados y los campos de arroz. Los pequeños peces que solían saltar por las mañanas ahora flotaban inmóviles junto a la orilla. Los niños del pueblo empezaron a toser, los adultos se quejaban de cansancio, algunos con fiebre alta. Los animales, vacas y burros acostumbrados al repique de las campanas del alba, permanecían echados en los establos, con la mirada perdida. El pueblo entero parecía envuelto en una inquietud invisible. Arturo fue el primero en enfermar gravemente. Era fuerte, orgulloso de su vigor. Pero aquella mañana, mientras supervisaba el molino, se desmayó sobre el suelo húmedo. Lo llevaron a casa con fiebre ardiente. La noticia corrió rápido, llenando el pueblo de alarma. El padre de Arturo, el jefe del consejo del pueblo, mandó traer médicos desde la ciudad. 3 días después, 2 hombres con batas blancas llegaron en un carruaje, con cajas llenas de frascos y agujas. Tomaron el pulso, midieron la fiebre, preguntaron por el agua, anotaron todo con cuidado. Pero al final, solo movieron la cabeza. Hay algo extraño en el agua. No es una enfermedad contagiosa entre personas, sino del entorno mismo. Una anciana preguntó con voz temblorosa: ¿quiere decir? Del río? El médico asintió, con gesto grave: si el Dorada es la fuente principal de agua, el origen debe estar allí. Pero lo más extraño es que nunca hemos visto nada que vuelva el agua turbia tan rápido. Los rumores comenzaron a extenderse. Y cuando la gente no encontraba una explicación, empezaban a buscar en aquello que la razón no podía alcanzar. Alguien en el mercado murmuró: podría ser una maldición del viejo Hilario. Otro respondió, con voz baja pero clara:
Sí, desde el día en que lo echaron, el cielo ya no ha vuelto a ser claro. El viento está detenido, el agua turbia. Y si Dios nos estuviera castigando, aquella frase fue como una chispa lanzada sobre un montón de paja seca. La gente empezó a contar historias sobre el viejo hechicero de las hojas, que decía poder oír cómo respiraba el río, que el agua también sabía enfadarse cuando los hombres ofendían a la madre tierra. Y así, el rumor se propagó por todo Valverde, cada uno añadía algo más, tejiéndolo con su propio miedo. Miguel guardaba silencio entre las conversaciones. No se atrevía a creerlo, pero tampoco podía desecharlo. La imagen de Hilario aquella tarde, con las manos temblorosas recogiendo los manojos de hierbas destrozadas, se le aparecía con nitidez. Y su última frase, Dios lo ve todo, resonaba una y otra vez en su cabeza como una profecía. Se sentía atormentado. Durante varias noches, Miguel no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, oía el viento aullar en el alero, como el gemido del río. Una vez, fue al río Dorada a buscar agua, y cuando la luna se reflejó sobre él, creyó ver una silueta en aquellas aguas turbias. No sabía si era una alucinación o un recuerdo, pero juraría que vio al viejo Hilario agachado, lavándose las manos allí, antes de desvanecerse entre la niebla. A la mañana siguiente, Miguel fue a ver al padre de Arturo para pedirle dejar el trabajo en el molino. El hombre se sorprendió. ¿Te marchas ahora? Cuando todo el pueblo necesita a los más fuertes, Miguel respondió, con voz firme pero grave. Precisamente por eso, señor. Si esta enfermedad viene del río, quizá el único que puede comprenderla sea don Hilario. Usted sabe que él ha vivido toda su vida con el agua y las montañas. El jefe del pueblo guardó silencio un momento, luego dijo lentamente, si realmente lo crees así, vete. Pero recuerda, no regreses si solo traes plegarias. Necesitamos respuestas, no fe ciega. Miguel asintió, preparó algo de comida seca, tomó un pequeño cuchillo, en el bolsillo de su camisa, guardó un puñado de hojas de artemisa seca, aquellas que Hilario le había enseñado a reconocer por su aroma. Antes de dejar el pueblo, miró atrás. El Dorada yacía inmóvil, reflejando un cielo gris y apagado, como un espejo cubierto de polvo. El viaje comenzó. El camino que seguía al río, tan familiar antes, ahora parecía distinto. El agua ya no murmuraba alegremente, sino que fluía pesada, como suspirando. A lo largo de la orilla, los matorrales de artemisa estaban marchitos, las margaritas cerraban sus pétalos aunque el sol brillara. Los ruiseñores, aquellos que Hilario decía que cantaban cuando el río estaba feliz, también habían desaparecido. Miguel atravesó cada arroyo, cada sendero donde el viejo lo había guiado a recolectar hojas. Cada paso era como pisar un recuerdo, las mañanas en que Hilario le enseñaba a distinguir el sabor amargo, los mediodías escuchando sus historias sobre el alma de la tierra, y las tardes en que ambos miraban el Dorada reflejar el sol poniente. Ahora, ese mismo río ya no reflejaba nada salvo un tono gris ceniza. Al caer la tarde, cuando el viento soplaba con más fuerza, Miguel se detuvo junto a un tramo ancho del río. El agua se arremolinaba, y en medio del cauce vio algo brillante, como un destello metálico. Se agachó y descubrió fragmentos de barro negro reluciente, con un olor acre. Al otro lado del río, los árboles estaban caídos, con raíces desnudas, como corroídas. De pronto recordó lo que Hilario solía decir al enseñarle a reconocer el agua limpia. El agua es como el corazón del hombre, cuando se mancha de soberbia, deja de reflejar el cielo. Entonces, Miguel solo había sonreído.
creyendo que era la filosofía de un viejo que había vivido demasiado tiempo con la naturaleza. Pero ahora, esas palabras sonaban aterradoramente reales. Se sentó junto a la orilla y sacó de su bolsillo las hojas de Artemisa. Su aroma suave le recordó los días tranquilos, cuando el agua era clara y la risa de Hilario resonaba en el valle. Maestro, si puede oírme, dígame qué debo hacer. Susurró. El viento se levantó, agitando la superficie del río. Una hoja seca voló, giró en el aire y cayó al agua, hundiéndose poco a poco. Miguel se incorporó y miró hacia donde soplaba el viento, hacia la falda de las montañas lejanas, donde decían que Hilario había construido su nueva cabaña para vivir con la tierra, y así, siguió su camino, avanzando por las riberas sombrías del río, con el corazón lleno de angustia, pero con una débil chispa de esperanza, que en algún lugar, aquel anciano de manos temblorosas aún siguiera vivo, y supiera cómo devolverle al Dorada su antiguo brillo. A lo lejos, el sol se ponía. El cielo se teñía de rojo, y la luz que se reflejaba sobre el río hacía que el agua pareciera cambiar de color, ya no gris ceniza, sino un rojo dorado, brillante y extraño. Como si anunciara que algo estaba por suceder al final del curso, Miguel apretó con fuerza su mochila, caminando bajo la luz del atardecer, llevando en el corazón el remordimiento y el anhelo de salvar no solo el río, sino también las almas enturbiadas por la soberbia y el olvido. Pasaron 3 días. Miguel siguió la orilla del antiguo río Dorada, entre juncales que susurraban y colinas de piedra cubiertas de neblina matutina. La lluvia de la noche anterior había ablandado la tierra, sus huellas se marcaban profundas, luego se borraban con el agua que descendía de las montañas. Nadie transitaba ya aquel camino desde que se decía que Hilario había desaparecido con la niebla y el viento. La mañana del tercer día, cuando el sol logró atravesar la densa capa de nubes, Miguel vio elevarse una fina columna de humo desde el valle. Se desvió por un sendero estrecho y, allí, entre el verde intenso del prado y junto al arroyo cristalino, apareció una cabaña de madera, techada con hojas de pino, sencilla pero acogedora. Frente a ella, un burro viejo bebía agua, cubierto de polvo, pero con los ojos de un brillo sorprendente. Miguel se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza. Lo había encontrado. Hilario estaba sentado frente a la puerta, colocando con sus manos nudosas manojos de hierbas secas sobre una mesa de piedra. La luz inclinada se filtraba por el techo de hojas y bañaba su cabello completamente blanco, haciéndolo parecer parte del bosque mismo. Sereno, pensativo y lleno de compasión, el muchacho avanzó despacio, tembloroso. Cuando Hilario levantó la vista, sus ojos bondadosos se encontraron con los suyos, y en ese instante, Miguel no pudo contenerse y cayó de rodillas sobre la tierra húmeda. Maestro, yo he venido a pedir perdón. Su voz se quebró, mezclándose con el murmullo del arroyo. Guardé silencio cuando te insultaron. Tuve miedo cuando se burlaron. Te dejé marchar solo. Y ahora el pueblo. El pueblo está enfermo. El agua ha cambiado de color, los niños están débiles, los adultos agotados. Tengo miedo. Miedo de que todo sea culpa mía. Hilario permaneció en silencio. El viento agitó las ramas y algunas hojas secas cayeron sobre sus hombros. Después de un rato, sonrió, una sonrisa suave, sin un rastro de reproche. Levántate, Miguel. No estoy enojado contigo. Dios me mostró que volverías, como el río que, tras la sequía, regresa al mar. Miguel alzó la vista, con lágrimas corriéndole por las mejillas.
No sabía por qué su corazón se sentía tan ligero, como si aquellas palabras hubieran borrado todo el peso de su culpa. Hilario se incorporó lentamente y se acercó al viejo burro. Lo acarició y dijo con voz grave: «Este es Mateo, mi único compañero en estos días. Él comprende cuando el agua cambia de color, incluso cuando el viento deja de cantar». El burro levantó la cabeza, rebuznó suavemente saludando a Miguel, y volvió a beber. El arroyo era tan claro que reflejaba las nubes como un espejo de plata. «Maestro, ¿por qué el agua aquí es tan pura?», preguntó Miguel, asombrado. Hilario señaló hacia el nacimiento del arroyo: «Porque aquí el agua corre entre las rocas, filtrándose por la arena y las raíces. El agua es humilde, y por eso es clara. En tu aldea, en cambio, la gente cavó profundo, ensanchó los cauces, creyendo poder dominar al río. Cuando el corazón del hombre se llena de orgullo, también el agua se enturbia». Se detuvo, mirando a Miguel con ternura. «Has venido no solo a pedir perdón, sino a aprender de nuevo a escuchar a la naturaleza, ¿verdad?». Miguel asintió, con voz baja: «Quiero salvar al pueblo. Quiero que todos sanen, pero no sé por dónde empezar». Hilario sonrió. Tomó algunos manojos de hierbas del cesto, separó las hojas con cuidado y habló despacio: «Hay una planta que crece donde el agua fluye en sentido contrario, sus raíces se hunden como venas en la tierra. Los antiguos la llamaban hierba humilde, la hierba de la humildad. Cuando se mezcla con raíz de menta y flor de madreselva, el agua se purifica sola, como el corazón que se limpia de orgullo». Miguel escuchaba con atención, memorizando cada palabra. Hilario continuó: «Pero recuerda, Miguel, no es magia. Es un regalo de la naturaleza, concedido solo a quienes se inclinan con gratitud. Si lo usas con soberbia, no servirá de nada». Entonces le entregó una pequeña bolsa tejida con juncos, llena de hierbas secas que despedían un aroma fresco. «Llévalas contigo. Hiérvelas con agua durante 3 noches seguidas y viértelas en el río Dorada. Pero no lo hagas solo. Pide a la gente que rece contigo, no por mí, sino por ellos mismos, para que aprendan a humillarse ante aquel que creó el río». Miguel tomó la bolsa con manos temblorosas. Nunca había visto a Hilario tan radiante. Ya no parecía el viejo repudiado, sino alguien que trascendía el sufrimiento. Hilario se acercó y puso su mano sobre el hombro del muchacho. Sus dedos, ásperos, eran cálidos como el sol naciente. «Hijo mío, no temas. No es el río el que ha sido castigado, sino el hombre quien debe aprender a mirarse en su reflejo. Cuando se arrodillen y rueguen, el agua volverá a ser transparente». «¿Y si no creen, maestro?», preguntó Miguel en voz baja. «Entonces seguirán viviendo, pero ya no verán el cielo en el agua. Y perder eso, hijo, es perder una parte del alma». Una brisa ligera recorrió el lugar, haciendo vibrar la superficie del arroyo. Hilario la siguió con la mirada, como si viera algo lejano. «Bella. El Dorada te espera. Y no olvides, cuando sanas a otros, Dios también te sana a ti». Miguel se inclinó profundamente. Lo miró por última vez. Hilario seguía sentado junto al arroyo, acariciando al burro Mateo, mientras tarareaba una melodía antigua que Miguel recordaba de su infancia, aquella que el maestro entonaba al preparar sus remedios. El joven se alejó, con la bolsa de hierbas contra el pecho. El aroma de menta y madreselva se mezclaba con el viento, recordándole que la naturaleza aún tenía su propia voz, suave pero poderosa. Al volverse una vez más, vio la pequeña cabaña inmóvil junto al arroyo, envuelta en la luz tenue del atardecer. El burro Mateo seguía allí, con la cabeza ligeramente inclinada, como bendiciendo su partida.
Y en ese momento, Miguel comprendió, lo importante no era la medicina, sino la fe que había renacido. Siguió caminando, lleno de determinación. El camino a Valverde era largo, pero esta vez no sintió cansancio, porque llevaba consigo no solo el remedio para el río, sino la mayor lección que Hilario le había enseñado: la humildad puede volver puro incluso lo que ha sido ensuciado, sea el agua o el corazón del hombre. Y frente a él, el viento cambió de dirección, soplando de regreso hacia el pueblo, suave como el aliento de una esperanza recién nacida. El camino de regreso a Valverde parecía haberse alargado el doble. El cielo gris lo cubría todo, las nubes se deslizaban lentas y pesadas como piedra. Miguel abrazaba con fuerza la bolsa de hierbas contra su pecho. Avanzando paso a paso entre los juncos que se inclinaban al viento. Cada ráfaga traía consigo el olor húmedo del agua turbia y el aliento frío de la tierra. A lo lejos, el pueblo de Valverde se insinuaba apenas, borroso, como una sombra de la memoria, aquel lugar que una vez dejó atrás con vergüenza, y al que ahora regresaba con una esperanza frágil. Al llegar a la entrada del pueblo, Miguel vio una escena que le apretó el corazón: el pozo estaba sellado. El río Dorada se había convertido en una franja de agua turbia como el barro. Los adultos se sentaban agotados frente a sus puertas, mientras los niños yacían en las casas, con los ojos nublados por la fiebre. Ya no había risas, ni el aroma del pan recién horneado en el mercado, solo un silencio denso que cubría todo el lugar. Miguel se dirigió directamente a la casa de Arturo. La puerta de madera estaba entreabierta. Una luz temblorosa iluminaba el interior. La madre de Arturo, quien siempre se había sentido orgullosa de su hijo, ahora permanecía sentada en silencio junto a la cama, apretando su mano sin saber qué hacer. Arturo, el joven más arrogante del pueblo, yacía empapado en sudor, con la respiración débil. Miguel dejó la bolsa de hierbas en el suelo y se arrodilló. La mujer levantó la vista, con una mezcla de esperanza y confusión en los ojos. Miguel, ¿tienes el remedio? Dicen que encontraste al señor Hilario. Miguel asintió, con voz temblorosa pero firme: sí, señora. Él me dijo que debía hacerlo exactamente como indicó. Solo podemos usar esta medicina si rezamos de corazón. La mujer no preguntó más. Inclinó la cabeza y unió las manos. Miguel tomó los manojos de hierbas secas, separó las hojas y las echó en la olla de agua hirviendo. El aroma de la menta y la madreselva se extendió por la habitación, suave y fresco como el viento del comienzo del verano. Revolvió lentamente, murmurando: que esta agua vuelva a ser clara, como el corazón que se arrepiente. Cuando el líquido se tornó de un verde pálido, Miguel lo sirvió, lo dejó enfriar y dio a Arturo sorbo a sorbo. Toda la casa quedó en silencio. Afuera, la lluvia comenzó a caer, no con fuerza, sino ligera, como el aliento de la tierra y el cielo. Aquella noche fue interminable. Miguel permaneció junto a la cama, escuchando el ritmo constante de la lluvia. La luz del candil oscilaba, reflejándose en el rostro de Arturo, mientras la fiebre parecía retirarse poco a poco. Cuando el amanecer apenas despuntaba, Arturo abrió los ojos y murmuró con voz ronca: Miguel. El agua. Está tan fresca. Miguel apenas pudo creerlo. La madre rompió en llanto, aferrando la mano de su hijo. Arturo sonrió débilmente, su piel había recuperado el color y su respiración era más tranquila. La noticia corrió por el pueblo como una llama encendida en la oscuridad. La gente murmuraba: Miguel trajo el remedio del señor Hilario, el hijo de doña Rosa también se ha curado, ¿de verdad?
¿Cómo sabía ese anciano cómo sanar? Pronto, la plaza de Valverde se llenó de gente, pero no con risas burlonas como antes, sino con miradas turbadas y voces suplicantes. Traían jarras, ollas pequeñas, tazas de porcelana, pidiendo a Miguel que les compartiera un poco del remedio. Miguel se situó en medio de la multitud y miró alrededor, rostros que antes se apartaban ahora se inclinaban. Quienes se habían reído de Hilario temblaban de remordimiento. Inspiró hondo y dijo: amigos, este remedio no es mío. Es un regalo del maestro Hilario, a quien todos olvidamos. Pero él me advirtió: solo puede usarlo quien rece sinceramente al Señor. Porque no son las hierbas las que curan, sino la fe. El silencio cayó sobre todos. Solo el viento silbaba entre las banderas secas del mercado. Los adultos bajaron la cabeza, los niños miraban con desconcierto a sus padres. Entonces una mujer dio un paso al frente, doña Rosa, la más pobre del pueblo, y dijo con voz temblorosa: Miguel, enséñanos cómo rezar. Miguel levantó la vista al cielo. Las nubes seguían densas, pero a lo lejos una franja de luz comenzaba a abrirse. Pronunció lentamente, palabra por palabra: recemos como me enseñó el maestro Hilario, que el agua en nuestros corazones se purifique de orgullo, para que podamos ver el cielo en los ojos de los demás. Todos se arrodillaron juntos, en medio de la plaza, el mismo lugar donde años atrás habían expulsado al anciano. Las oraciones se elevaron mezclándose con el viento, extendiéndose como olas suaves. Una lluvia ligera comenzó a caer, lavando el polvo de los tejados, de las calles, de las piedras junto al río. Esa mañana, los habitantes de Valverde llevaron el remedio de Miguel a la orilla del Dorada. Juntos vertieron ollas de agua con hierbas en el río, cantando la sencilla plegaria. Al principio, el agua seguía turbia, pero luego, nadie supo cuándo, una franja de color verde claro comenzó a extenderse, como el reflejo del amanecer. Los niños gritaron: «¡El agua está clara!». Ha vuelto a ser clara. Los adultos se miraron, muchos rompieron a llorar, pero eran lágrimas de alivio. El río Dorada fluía hacia los prados, brillando como si estuviera iluminado. Miguel se sentó en la orilla, con el corazón desbordado. Miró al cielo y murmuró, como si hablara a la distancia: «Maestro, el agua ha vuelto a ser pura, tal como dijiste». Pero en su interior sabía que aquello no había terminado. Porque, si el río había sanado, las personas también debían buscar su propia luz, y allí, Hilario seguía esperando, sin que nadie lo ordenara. Todo el pueblo, ancianos, mujeres y niños, comenzó a prepararse. Llevaban cestas de frutas, pan, velas y flores. Nadie dio órdenes ni apresuró a los demás, solo los movía un mismo deseo: encontrar al anciano junto al río, aquel a quien un día rechazaron, para darle las gracias, pedir perdón y rezar juntos. Cuando el grupo partió del pueblo, el sol lograba al fin atravesar las nubes. El río Dorada brillaba bajo el puente, reflejando el cielo azul, como un espejo donde renacía la fe. A lo lejos, por el camino que salía de Valverde, Miguel avanzaba primero, llevando en su corazón las palabras de Hilario: cuando el agua vuelva a ser cristalina, será señal de que el hombre ha aprendido a mirarse a sí mismo. Detrás, los aldeanos formaban una larga fila que avanzaba hacia el valle donde corría el arroyo cristalino. Ya no hablaban en voz alta ni discutían, solo se oían los pasos mezclándose con el murmullo del agua. Y en lo más profundo se sentía que un milagro estaba realmente comenzando. El camino que conducía a la cabaña de madera donde vivía Hilario seguía la orilla del arroyo, serpenteando entre los matorrales y los delgados abedules. Aquella mañana,
la luz del sol caía suavemente sobre las gotas de rocío, haciendo que los campos alrededor de Valverde parecieran cubiertos por un manto plateado y brillante. El sonido rítmico de los cascos del burro se mezclaba con los susurros de oración del grupo que avanzaba. Al frente iba Miguel, con la bolsa vacía al hombro, la misma que había contenido las hierbas que salvaron al pueblo. Detrás venía el alcalde de Valverde, envuelto en una capa gris, con la cabeza inclinada, luego Arturo, el rostro aún pálido tras la enfermedad, caminando despacio, sin atreverse a levantar la vista. Los aldeanos los seguían, unos llevaban velas, otros flores, otros sostenían frascos de agua transparente traída del río Dorada, símbolo de gratitud. Nadie decía una palabra. Solo se oía el susurro del viento entre las ramas y el murmullo del arroyo junto al prado. Quizás nunca Valverde había estado tan silencioso. Y en ese silencio, todos sentían que algo sagrado se acercaba. Cuando el grupo llegó a la orilla del arroyo, vieron a Hilario sentado bajo un sauce, con su viejo burro al lado, pastando tranquilamente. Llevaba la misma túnica marrón de siempre y entrelazaba tallos de hierbas para formar pequeños anillos. A su lado, un frasco de agua pura reflejaba la luz brillante del sol, como si aquel manantial fuera el origen mismo de la pureza que el pueblo de Valverde acababa de recuperar. Miguel avanzó temblando, con la voz entrecortada: «Maestro, he hecho lo que usted me enseñó. Todos en el pueblo están curados. El río Dorada ha vuelto a ser tan claro como antes». Hilario levantó la cabeza, sus ojos brillaban, pero eran serenos, como si vieran algo más allá de las palabras. Sonrió suavemente: «¿Lo ves, Miguel? Cuando el agua vuelve a ser clara, es porque el corazón de la gente también lo ha hecho». Entonces, el alcalde se adelantó y se arrodilló ante él. El hombre más poderoso de Valverde, quien alguna vez había despreciado al viejo recolector de hierbas, ahora inclinaba la cabeza hasta el suelo, con voz temblorosa: «Viejo Hilario, perdónanos. Nos equivocamos». Todo el pueblo fue arrogante y olvidó lo más simple, la humildad ante la tierra y el cielo. Después, Arturo, el joven que había encabezado las burlas, también cayó de rodillas. Su rostro aún mostraba cansancio, pero en sus ojos brillaba un arrepentimiento sincero. «Señor, me reí de usted, me burlé de Miguel. Pero aún así, usted me salvó a todo el pueblo. Yo no sé cómo agradecerle». Hilario posó su mano delgada y seca sobre la cabeza del muchacho. Su sonrisa era tan suave como la brisa de la mañana. «Yo no he salvado a nadie, Arturo. Dios lo hizo. Yo solo recojo hojas, como otros recogen trigo, uvas o rayos de sol sobre el campo. Cada uno tiene su tarea. La mía es recordar, y enseñar a otros a recordar que el agua debe fluir desde el corazón, no desde el orgullo». Aquellas palabras se elevaron en el viento, ligeras pero profundas, y todos guardaron silencio. El alcalde inclinó aún más la cabeza. Los aldeanos detrás, sin que nadie lo ordenara, también se arrodillaron, y la pequeña explanada junto al arroyo se transformó en un mar de cuerpos postrados en silencio. Solo el murmullo del arroyo resonaba, como un canto de oración. Miguel se arrodilló frente a Hilario, con los ojos llenos de lágrimas. Ya no sentía vergüenza ni miedo, solo una pureza interior semejante a la del agua. Tomó la mano del maestro, la misma mano que temblaba al atar los ramos de hierbas en soledad, ahora cálida y llena de vida. «Maestro, ya lo entiendo. Entiendo que no es la medicina la que cura, sino el corazón que sabe humillarse». Hilario asintió lentamente, sus ojos brillando con una alegría serena.
Colocó su mano sobre la cabeza de Miguel y dijo con voz grave, como el sonido del agua al correr entre las piedras: has aprendido lo más valioso. El agua puede volverse clara cuando el hombre se inclina. Aquellas palabras sonaron como una bendición. La luz del cielo pareció volverse más intensa, reflejándose en el arroyo resplandeciente. Alguien entre la multitud rompió en llanto, no de tristeza, sino de purificación, como si, en ese instante, todos los pecados de Valverde se disolvieran en el agua transparente que seguía fluyendo. Una mujer anciana comenzó a cantar en voz baja una vieja canción sobre la cosecha. Su canto se fue extendiendo, seguido por otras voces, hasta que todo el pueblo se unió. Ya no existían distancias entre ricos y pobres, entre líderes y aldeanos. Todos se arrodillaron sobre la tierra, con las manos tocando la hierba, los ojos alzados hacia el cielo, y en el corazón la misma plegaria sencilla: concédenos recordar siempre que el agua solo refleja cuando el corazón humano deja de estar turbio. Hilario se levantó y miró a su alrededor. No aceptó las ofrendas que los aldeanos le llevaban: cestas de pan, tarros de miel, monedas relucientes. Solo sonrió y negó con la cabeza: guárdenlas, hijos míos. Úsenlas para ayudar a otros, a aquellos que aún no han encontrado el camino hacia la luz. Yo no necesito nada. Solo deseo que Valverde conserve la humildad que hoy ha encontrado. El alcalde se levantó, con lágrimas corriendo por su rostro: lo prometemos. Desde hoy, Valverde será diferente. Hilario asintió suavemente y dirigió la mirada hacia el arroyo cristalino que reflejaba el cielo resplandeciente. El viejo burro a su lado bajó las orejas y soltó un rebuzno leve, como en señal de acuerdo. Miguel seguía arrodillado, mirando en silencio a su maestro. En la luz del final de la mañana, el rostro de Hilario parecía irradiar una paz indescriptible. No necesitaba alabanzas ni fama, era simplemente un hombre sencillo en medio de la naturaleza, que comprendía lo que el pueblo había olvidado: la humildad es la raíz de toda curación. Por primera vez en su vida, Miguel sintió su corazón verdaderamente ligero. Ya no se avergonzaba de los días en que había callado o evitado mirar cuando su maestro fue despreciado. Ahora entendía que aquel silencio le había enseñado el valor de la palabra, como el río que, tras haberse enturbiado, aprende a apreciar cada gota de claridad. Susurró, como si hablara consigo mismo: maestro, no lo olvidaré. Se lo contaré a los niños que vendrán, para que sepan que incluso un recolector de hojas puede enseñar a todo un pueblo a mirarse a sí mismo. Hilario sonrió y puso una mano sobre su hombro. Su sonrisa pareció suavizar el viento alrededor. Y en ese instante, todo, el murmullo del arroyo, la hierba, la luz sobre el agua, se unió en una melodía invisible, la música del perdón y del renacimiento. Y allí, junto al arroyo, donde antes la gente pasaba sin mirar atrás, ahora todo el pueblo de Valverde se arrodillaba, no por miedo, sino por gratitud. Comprendieron que cuando el corazón es purificado por la humildad, el agua permanece clara y la vida vuelve a reflejar el cielo como en el principio. Aquel otoño llegó lentamente a Valverde. El viento era más suave, el sol más cálido, y el río Dorada, antes turbio por el orgullo de los hombres, ahora era tan claro que se distinguían las piedras del fondo. El viejo sauce junto al arroyo seguía meciéndose, dejando caer sus hojas doradas sobre el agua que fluía en silencio. En la pequeña cabaña de madera junto al río, donde había vivido el anciano Hilario, solo quedaban ramos de hierbas colgando ordenadamente, algunos cuadernos viejos llenos de nombres de plantas y frases escritas con tinta marrón. Miguel había limpiado el lugar, conservando cada cosa tal como estaba cuando su maestro vivía.
Junto a la ventana, el viejo burro pastaba tranquilo, con las orejas caídas, como si escuchara algo familiar. Una mañana de comienzos del invierno, Miguel despertó más temprano que de costumbre. El cielo estaba gris y suave, con una neblina ligera sobre el río. Al entrar en la cabaña, vio a Hilario tendido en silencio, con el rostro sereno, como si durmiera. La luz del amanecer iluminaba su cabello blanco, y parecía sonreír dentro de un sueño largo. No hubo llanto, solo el silencio de un alma que regresaba al ser en quien siempre había confiado. La noticia de la partida de Hilario se extendió por Valverde aquel mediodía. Nadie dio órdenes, pero todas las tiendas, tabernas y molinos cerraron sus puertas. Los aldeanos, uno por uno, se dirigieron en silencio al río, donde el anciano había recogido hojas, orado y perdonado. Llevaban ramos de hierbas secas, frascos de agua clara y flores silvestres recogidas entre las rocas. Arturo llevó el viejo sombrero de paja que Hilario había olvidado cuando lo curó. El alcalde sostenía una tabla de madera con una inscripción en antiguo español. El agua humilde nunca muere. El pueblo entero cavó un pequeño pozo junto al río, bajo el viejo sauce. Cuando el primer manantial brotó, todos guardaron silencio. El agua era tan pura que reflejaba el cielo invernal con nitidez. Sin que nadie lo pidiera, todos inclinaron la cabeza para orar. Y en ese momento, pareció soplar una brisa suave, trayendo el aroma de la menta, el ajenjo y la madreselva, un perfume que solo una persona podía haber dejado atrás. Miguel permaneció inmóvil, no caían lágrimas, pero su pecho estaba lleno. Sentía que su maestro aún estaba allí, en el agua, en el viento, en la luz que brillaba sobre el río Dorada. Recordó cada enseñanza, cada mañana recolectando hojas, cada tarde oyendo el murmullo del arroyo y aquellas frases sencillas que abrían mundos enteros. Las malas hierbas crecen en el corazón cuando uno olvida la compasión. El agua es clara solo cuando sabe fluir desde lo alto hacia lo bajo. Cuando aprendas a arrodillarte, verás a Dios en todas partes. Desde aquel día, Miguel no volvió a dejar el pueblo. Se quedó junto al río, reconstruyó el jardín de hierbas de Hilario y lo cuidó como quien cuida su propia fe. Cada mañana, cuando la niebla aún cubría el valle, se acercaba al pozo, tomaba un cuenco de agua para lavarse el rostro y se sentaba bajo el sauce a escuchar el murmullo del agua. Para él, era el sonido más familiar del mundo, la voz de su maestro, susurrando aún entre la naturaleza. Los niños del pueblo solían reunirse en aquel jardín. Miguel les enseñaba a reconocer cada planta, cuál era artemisa, cuál manzanilla, cuál menta. Les enseñaba a arrancar las hojas sin dañar la raíz y siempre les recordaba, antes de recoger, digan gracias. Porque cada hoja, cada gota de agua, es un regalo. Al principio los niños se reían, pero luego, sin saber por qué, empezaron a sentir una paz profunda cada vez que pronunciaban esas palabras. Los pequeños gracias resonaban en el jardín, mezclándose con el canto de los pájaros y el murmullo del arroyo, como una melodía suave que prolongaba el espíritu del maestro de antaño. En los días soleados, los aldeanos seguían yendo al pozo junto al río para sacar agua. No solo iban a llenar sus cántaros, sino también a escuchar su propio corazón. Se decía que si alguien veía su reflejo con claridad en el agua, era porque vivía con un corazón humilde. Pero si el agua aparecía turbia, era señal de que debía detenerse, orar y recuperar la paz interior. Una vez, Arturo, ya adulto, sin la arrogancia de su juventud, fue a visitar a Miguel. Miró el pozo y murmuró, tal vez esta agua sea el único milagro que he visto en mi vida.
Miguel sonrió, no es un milagro. Es solo la recompensa para quien sabe inclinar la cabeza. Ambos miraron hacia el río Dorada, donde la luz del atardecer se extendía como plata líquida. Aquel río había traído enfermedad, y luego, sanación. Era como un espejo del alma humana. Cuando está puro, refleja el cielo; cuando se enturbia, solo puede verse a sí mismo. Desde entonces, Valverde cambió. Los aldeanos dejaron de llamar a don Hilario el viejo brujo anticuado y comenzaron a nombrarlo con respeto, el guardián del agua. Cada año, en el primer día de primavera, se reunían junto al pozo para rezar y cantar la canción El río humilde. Miguel, ahora un hombre maduro, siempre era quien leía las palabras iniciales de la ceremonia. Su voz era grave, pero cálida. El agua humilde nunca muere. Porque sabe fluir de corazón a corazón, de una persona a otra. Después de cada ceremonia, cuando todos se habían marchado, Miguel solía quedarse solo junto al río. Escuchaba el murmullo del agua, el aroma de las hierbas medicinales flotando en el aire, y en el viento creía oír la voz suave de Hilario: cuando sepas arrodillarte, verás a Dios en todas partes, incluso en el río más pequeño. Miguel sonreía, inclinaba la cabeza y sumergía la mano en el agua. El agua fresca y cristalina corría entre sus dedos, llevándose todas las penas. Arriba, el cielo de Valverde era de un azul profundo, reflejándose en el dorada brillante, ya no turbio, ya no seco, y en medio de aquella paz, quizá el espíritu de Hilario aún permanecía allí, fundido con el aliento de la tierra y del cielo, siendo para siempre parte del río que nunca se agota, el río de la compasión, de la humildad, de quienes aprendieron a mirarse en el agua pura. Nadie es pobre mientras sepa arrodillarse ante la bondad. El despreciado de hoy puede ser aquel que Dios elige para enseñarnos a inclinar la cabeza. Si el río que nunca se seca tocó tu corazón, compártelo para que otros también lo sientan. Y deja un comentario para que sepa lo que piensas. También puedes apoyar con Super Thanks, para que puedas seguir contando historias de bondad y fe. Muchas gracias de corazón.